Olá, sou Camila Koenigstein, historiadora e jornalista, faço parte do coletivo Jornalistas Online. Este é o Radar Latinoamérica, que vai debater e destacar as principais questões que envolvem o continente. O tema de hoje são os feminicídios na América Latina e o aumento estrondoso no período da pandemia. Comigo, a jornalista Márcia Nepomuceno, Maíra Martel, fotógrafa documental, e Diana Caroline, historiadora e comunicadora. Márcia. Olá, Camila. Olá, Diana, Mayra. Muito gusto em recebê-las aqui. A situação das mulheres no Brasil cresceu absurdamente na pandemia. Nós estamos falando de um período de 1 ano e meio, onde os casos de feminicídio aumentaram assustadoramente. Nós tivemos, no último dado do Fórum Brasileiro de Segurança, o registro de 10 mortes por dia aqui no Brasil. A cada 2 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. E, lamentavelmente, essa situação também acontece em toda a América Latina. Então, Camila, vamos debater sobre isso e vamos falar um pouco da experiência de Diana e de Mayra com essas questões, né? A Mayra tem, inclusive, um trabalho espetacular no registro desse tipo de violência em toda a América, né? América Latina. Sí. Bueno, voy a destacar algunas cosas con el Día Mundial, con el Día de la Mujer, que OMS divulgó algunas cosas, que 736 millones de mujeres en el mundo sufren violencia física o sexual. La violencia empieza entre los 15 y 24 años. América Latina es una de las regiones más letales del mundo para las mujeres. En el marco de la pandemia, la misma organización declaró: la violencia contra las mujeres es una pandemia en la sombra. Bueno, sabemos que México, Brasil y Colombia son países atravesados por una violencia endémica, ¿no? A mí, de las dos, mi primera pregunta es: hay varios aspectos que atraviesan los feminicidios: la raza, la clase y el género, que marcan fuertemente la realidad de las mujeres en todo el mundo. En un continente empobrecido como el nuestro, con una ausencia de políticas públicas y principalmente, creo yo, la formación de conciencia de lo que es ser mujer, y los varones también reconocieron el papel de la mujer, el espacio de la mujer y nuevas pedagogías. ¿Qué podríamos pensar hoy para cambiar el escenario, un escenario de tanta violencia? Esa es una pregunta para las dos. Diana o Mayra, ¿qué empieza? Sí, vas, Diana. Con las soluciones es más difícil, ¿no? Hablar de historia, pensar colectivamente. Después las soluciones, sobre todo frente al femicidio, yo creo que no son ni siquiera soluciones teóricas, son soluciones en manada, sobre todo en territorio. No hay algo así como la mujer, ¿verdad? Hay una condición territorializada, que es también una condición de despojo, preestablecida sobre determinadas comunidades que hoy el capitalismo entiende sobran, ¿no? Entonces, en el caso colombiano, yo me enuncio acá como feminista colombiana, aunque resido hace 10 años en Argentina. El femicidio está muy atravesado por la concentración de la tierra, y Mayra a la postre nos irá a hablar un poco de lo que ella sabe, pero también el cruzamiento entre el patriarcado, el narcotráfico, como un entrecruce que hace a una otra soberanía que es, no se puede ni siquiera desligar de la soberanía del Estado, ¿no? Cuando nosotras decimos, esto es un Estado patriarcal, es porque no solamente durante la pandemia ha estado ausente, también ha estado presente en sus manifestaciones y coaligaciones, vínculos estratégicos con estas formas de apropiación del territorio que son el ejercicio del narcotráfico. Colombia
en este momento está exportando a todo el mundo más cocaína que en la época de Pablo Escobar. Y, sin embargo, la presencia norteamericana, digamos, es un factor distintivo. En la época de Pablo Escobar no estaba la DEA, no estaban los destacamentos militares norteamericanos, ahora sí. Y la violencia sexual de parte de los destacamentos militares, paramilitares, las bandas del narcotráfico. En Colombia hace presencia hace relativamente poco tiempo el cartel de Sinaloa y se suma, ¿no?, a la militarización general del patriarcado narco y paramilitar colombiano. Y todo digamos, toda esta salsa, todo este condimento, toda esta articulación, ese diálogo patriarcal empeora necesariamente las condiciones de quienes entienden no solamente son el botín, sino además son un vínculo pedagógico. A través del cuerpo de nosotras, a través del cuerpo de las disidencias, se envía un mensaje a toda la comunidad, que tiene que ver también con el desplazamiento forzoso. En Colombia hay en este momento, según la Comisión para la Verdad, 8 millones de personas sin casa, sin salario, sin comida, durmiendo debajo de los puentes, en las esquinas de la capital, de las capitales, por cuenta del desplazamiento forzado, que es incitado por esta articulación patriarcal e imperialista. ¿Qué hacer? Creo yo, inventarnos otra soberanía, porque esa soberanía patriarcal de suyo tiene la vocación destructiva, ¿no? No hay algo que podamos esperar de una soberanía que es, ante todo, femicida y tanto más genocida, ¿no? Entonces yo creo que primeramente entre los lazos de la comunidad, de las comunidades, los lazos de las víctimas, es decir, las personas que vivas siendo víctimas se encargan de la reproducción de la vida, de la memoria histórica de las personas que estuvieron vivas, que se reclaman vivas, aun cuando aconteciera la muerte. Son las mujeres que se hacen cargo hoy de una demanda histórica que nunca pudimos solucionar, que tenía que ver con el tráfico y las redes de mujeres que terminaban perdidas en las redes de tráfico, de mujeres, de trata de mujeres. Sí. Esto también está coaligado al narcotráfico, y yo creo que lo interesante de nuestros feminismos hoy territorializados es que entienden que no sobra una sola mujer en el mundo. Entonces, hoy nos preguntamos no solamente por los femicidios de la pandemia, sino por aquellas mujeres que no pudimos preguntar, por las que no pudimos preguntar, porque en el ascenso del narcotráfico, finales de los 70s, principios de los 80s, era muy difícil decir, esto le está pasando a las mujeres, esto le está pasando a los hombres negros, esto le está pasando a las mujeres indígenas. Era muy difícil decir a quién le está pasando, si nos está pasando a todos y a todas. Sin embargo, hoy tenemos una condición que refiere a nuestra militancia feminista y nos hace ampliar los términos de la solidaridad. Mayra, ¿qué te parece esa situación? Bueno, creo que es el resultado de una como mente masculina, ¿no? Que es como ha liderado como el mundo, el lenguaje, la formación, la educación, ¿no? El hombre es como de guerra, por eso hay tanta guerra, por eso hay tanta, y creo que una de las soluciones es hacer esta mentalidad del universo más femenina, ¿no? Como lo decía Diana, las mujeres ahorita se tienen que encargar de las memorias históricas y demás, porque al final creo que la mujer lo más poderoso que tenemos es este amor, ¿no? El amor a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra tierra, al cuidado, y creo que una solución es como que se permita más, involucrarnos más, ¿no? Y como dicen, esta cosa de ganar territorio en diferentes situaciones, ¿no? Lo político, lo social, de la educación, porque al final como que es muy fuerte, pero cuando vemos que una madre está llevando a sus hijos y que tiene esta condición feminista, esta educación, esta formación, esta convicción, es muy diferente los niños a familias donde no existe esto, ¿no? Creo que al final somos una sociedad muy caduca, muy enferma,
¿no? Y creo que tendríamos que regresar a un estado como más original, meditación, conectarnos y demás, porque al final nos estamos matando, ¿no? Y cómo creamos tanto dolor, es lo que siempre pienso. ¿Cómo tenemos esa capacidad de estar creando dolor? Una cosa, otra cosa, ¿no? Y no nos detenemos. Y no eh, es hacia la mujer, es hacia tu tierra, es hacia la naturaleza, es hacia tus hijos. O sea, y al final es como que creo que ya la postura del hombre es muy desquiciada, ¿no? Porque también o sea, al final todos estamos aquí, ¿no? Y ellos son también, todos somos extensión del otro, ¿no? Entonces sí creo que es como cuestionarnos y empezar desde la raíz, desde la casa, desde las madres que tengan sus niños, enseñarles educación y demás, ¿no? Y compartir, y más que nada trabajar sí, como dice Diana, desde el territorio, ¿no? Pero entonces hay que cuestionarnos también qué viene siendo el territorio. Puede ser un territorio emocional, físico, y, y no sé, creo que sí es generar denuncias, generar empatía, construcción, pero desde el amor, ¿no? Bueno, escuchando a ustedes me vienen a la cabeza un par de cosas que en tiempos de guerra el cuerpo de la mujer siempre fue una manera de demarcación de territorio. Me parece que hoy lo que miramos es lo mismo, sin embargo, sin la declaración de guerra, ¿no? El cuerpo de nosotras está como un territorio, sin embargo, no hay la declaración. Pensando en esto, sé, Mayra, que en Juárez hay la fuerte presencia de las madres involucradas con las hijas y la cuestión de las empresas maquilladoras. Acá en Buenos Aires hay las madres víctimas de trata, muy presente también, pensando ese tema, ¿no? De las desapariciones, de lo que pasan con la violencia, que es una violencia, sí, una violencia de guerra, de territorialidad, que es algo que antes, lo que Diana decía mucho, que no era tan evidente captar, hoy por los medios logramos captar lo que está pasando. Sin Claro. embargo, las soluciones me parecen todavía muy incipientes, no sabemos muy bien por dónde agarrar, formamos los colectivos, agarramos una de las otras, pero no sabemos a quién recoger y creo que ahí es algo que podemos pensar. Yo, Mara, pensé en preguntarte si quieres empezar a mostrar las pantallas y así vamos acompañando un poco su trabajo en Juárez. Uh-huh. Sobre lo que decías de lo de para mí es como muy fuerte, como dices, las respuestas son todavía muy básicas, ¿no? Pero creo que en la observación, en el escuchar, creo que están todo, ¿no? Yo estoy haciendo como un trabajo en Colombia con mujeres guerrilleras, son entrevistas a mujeres guerrilleras que estuvieron en las FARC y mujeres víctimas de la guerrilla, ¿no? Y es increíble, o sea, cómo tú lees estas dos posturas, ¿no? Que de cierta manera, en una lectura fácil o rápida sería víctima y victimario, ¿no? Pero al final es otra vez, una situación que es muy complicada, ¿no? O sea, porque estas mujeres también violentaron a otras mujeres y están los tratados de paz y demás, y yo digo, al final es como la estructura, toda la estructura está mal, ¿no? También ahorita mencionaste las mujeres en Argentina, ahí nosotros tenemos una asociación y trabajamos con la Fundación Marita Verón, María de los Ángeles, entonces para mí era muy importante escucharlas, ¿no? Porque se puede hacer mucha denuncia y hablar y decir, ellas están pasando y pobres mujeres, pero al final entender que, o sea, somos ellas también, ¿no? Que tenemos que escuchar más. Creo que todos estos tratados, compendios de la lucha de la mujer y demás, se verían como muy nutridos si abriéramos también espacios para las personas que han sido víctimas como en primera persona, ¿no?
Y, por ejemplo, con el taller que dimos ahí, ellas, niñas, mujeres que estuvieron secuestradas alrededor de 10, 15 años en hoteles y demás, en trata de personas, y que de repente tienen que reiniciar en una reinserción a la sociedad, era muy difícil, ¿no? Porque también la sociedad no nos damos estos espacios para todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces el taller era que ellas escribían como toda su vida y tomaban fotografías, como esta reconstrucción de tu presente, ¿no? Y entiendes otra vez, o sea, creo que parte de la solución es observar, como muchas compañeras que lo están haciendo, ¿no? Pero también que seamos un espacio de contención, un espacio donde un hombro, donde nuestras compañeras, nuestras hermanas y nosotras más podamos hablar, ¿no? Y estos espacios de denuncia creo que son muy importantes desde las artistas, lo que están señalando, ¿no? Y cómo lo están señalando. Creo que esa sería como una primera solución, ¿no? Muy básica, pero creo que si está en nuestras manos es como importante. Y ya, les voy a hablar de Juárez. No, te comento rápidamente por el tema de la trata. Yo hago parte hace 2 años de las Mariposas Auché, que es un colectivo que actúa precisamente en esto que vos decís, de la contención emocional con las madres víctimas de trata. Nada más que hacemos las rondas muy parecidas a las abuelas de la Plaza de Mayo, una vez por mes, y hacemos esa contención del contacto físico, de la transmisión del afecto, que ahora con la pandemia se volvió imposible, pero de abrazarlas y sentir un poco y transmitir un poco de nuestro duelo también por todo que atravesó la vida de esas mujeres. Sabemos que Marita es un caso muy emblemático, también tenemos Sonia Sánchez, ¿no? Víctima de la trata. Claro, sí la conocía, que tiene un libro muy, muy interesante. Sí, Sonia es una mujer increíble, de una fuerza, de una voz en Argentina, y que también es un tema, ¿no, Diana? Creo que acá en Argentina que se habla mucho, que es la trata, la prostitución, el neoliberalismo, y lo que ponen como feminismos, y la complejidad de los feminismos cuando pensamos en esta estructura nefasta que atraviesa otra vez el cuerpo de la mujer como un territorio, ¿no? Yo pensé mucho en su trayectoria, sabes que admiro muchísimo su trabajo porque es de una coraje increíble, sufriste amenaza de muerte, sin embargo siguió haciendo el acompañamiento de lo que pasaba en Juárez, pero lo que llama la atención y un poco distinto de Teresa Margolis, que también tuvo el placer de estar cerquita, es que vos te acercaste mucho de la familia de las víctimas, ¿no? Y entender ese escenario de vacío, sin embargo no vacío, porque esta persona todavía está presente, ¿no? Exacto. Es una ausencia-presencia, porque no es porque pasó o sufrió una desaparición que esa persona se fue. Yo creo que el lugar de nosotras, de lo que Diana decía, es poner a esa persona ahí, ¿no? Que no hay una desaparición, hay algo forzoso, violento que llevó a esto. Y su trabajo en Juárez es un trabajo marcado por llamar la atención de las personas a la presencia, en la ausencia, fotografando las habitaciones, lo que se quedó en esta familia, en el seno de esa familia. A mí me gustaría mucho que pudiera hablar y mostrar su trabajo a nosotras. Claro. Existe allá. Sí. Que conmueve demasiado. A ver, ¿podría compartir pantalla? Sí, una questão para Mayra. Qual foi tu principal dificuldade em Juárez para registrar el casos, Mayra? Híjole, es que son 15 años, Marcia, fueron un montón, sí. Fueron muchas, pero como que como que al final te da mucha resistencia, porque te vas por un lado y te pasa algo y dices, bueno, por ahí no, por acá, y te haces como, fueron muchísimas, pero creo que lo que más me dolió, lo que más batallé,
fue que yo tenía mucha contención por parte de las madres. Las madres me escuchaban mucho y me decían por aquí, o sea, realmente la formación que yo tengo es gracias a las madres de las mujeres desaparecidas, ¿no? Porque estuvieron conmigo y cuando me tuve que mover, que fue muy rápido, cuestión de 3, 4 días, me quedé sola. Entonces creo que eso es como lo más difícil que he tenido, quedarme sola, ¿no? Y bueno, entonces eso como que me marcó mucho y me debilitó mucho como ser humano, como mujer. Y bueno, sí. Sí. Las fotos de su trabajo, del trabajo de Mayra. Sí. Sí, así podemos acompañar un poco lo que 15 años de muchísima dedicación en una ciudad que marcada desde 1993, ¿no? Sí, pero ¿por qué se ven como varias? A ver, otra vez. Compartir, detener pantalla, compartir. Y pongo esta de acá. Mayra, una pregunta. ¿Tú tuviste algún contacto con familiares allegadas a Susana Chávez? No, no, Diana. Ella, acá se hizo la campaña del Ni Una Menos en relación a un poema de una mujer de allí que fue asesinada, una poeta, y acá se le conoce un poco porque la campaña Ni Una Menos va a tener el nombre de uno de sus poemas que era Ni Una Muerta Más. Susana, no, Susana Chávez, pero igual debo de haber escuchado como algo más, pero así contacto con la familia no tuve, la verdad. Quiero saber si están viendo mi pantalla completa. Sí. Ahora sí. Están viendo una Sí. foto que dice Juárez Moderno. Sí. Perfecto. No. Perdón, Dianita, es que estaba acá, así se veía. Perdón. Bueno, estas algunas fotos del centro de Ciudad Juárez. Para entender Ciudad Juárez tengo que mencionar que es frontera con El Paso, Texas. No es el caso, por ejemplo, de Tijuana, que es frontera con California, ¿no? Nosotros tenemos como el estado más racista de frontera, que es Texas. Este es el centro de la ciudad, que ahorita ya no hay nada de esto que están viendo. Aquí era donde había como el principal círculo como de prostitución, trata de personas y demás, pero también era de lo que vivía la ciudad, ¿no? Porque todos los gringos, toda la gente de Estados Unidos pasaba al centro de Ciudad Juárez, a los bares y demás. Como se fijan, hay algunas partes quemadas. Esto fue en el 2009, en la guerra entre cárteles del narcotráfico, donde empezaron a quemar todo el centro. En el centro es donde principalmente han desaparecido la mayor parte de mujeres. Se fijan, es como muy sórdido y demás. Hay muchas cosas como muy, no sé, como que yo me fijaba mucho en el centro de las tiendas y demás. Y siempre muestro unas fotografías en blanco y negro, pero ahora quise mostrar estas en color. Y por ejemplo esto, no sé en Brasil si pero dicen, por los que no dejan una viva, ¿no? Tecate por ti. Entonces yo decía, qué fuerte, como espectacular en la ciudad, ¿no? O sea, con el tipo con un como navaja allí, como para el hielo, ¿no? Que es como pico. En el 2005 yo empiezo a ver muchos carteles de chicas desaparecidas. Había la información, si se fijan, que ponía la policía para contactarse directamente con ellos, pero lo que me llamaba también mucho la atención es que la gente no había esa confianza y ponía los teléfonos de la casa como para que se comunicaran directamente con la mamá. Yo empecé a ver como todas estas imágenes y yo tenía mucha duda sobre quiénes eran, ¿no? Tenía mucha necesidad de conocer sus espacios y decía, ¿cómo pueden perder? O sea, ¿cómo la gente desaparece, no? O sea, ¿qué pasa con todas las vidas y demás?
Entonces empecé a ir como a sus casas, a sus espacios personales. Esta es la sala de una de las chicas, de Erika. Aquí yo le pregunté como a su mamá, a Hortensia, le pregunté de qué tamaño estaba Erika, porque en los álbumes familiares ella se veía como muy alta, ¿no? Y bueno, Hortensia puso la ropa en la cama y la acarició, ¿no? Y me dijo, mi hija está así, ¿no? Esta es una foto como que para mí muy importante, no sé, son metas a corto y largo plazo de una chica, de Erika, que estudiaba ingeniería civil. Ella desapareció cuando tenía 20 años y es muy fuerte, ¿no? Todas las cosas que escribe, porque me puedo dar mucha idea de quién era ella. Dice entrar a natación, trabajar duro para pagar la inscripción de la escuela, juntar dinero para el Cervantino, que es como un festival en México. Y lo raro de todo eso es que en ese año, que fue en el 2000, yo fui a ese festival, ¿no? Hacer el closet, pintar la casa, comprar las sillas del comedor, comprarme unos zapatos, leer a Platón, hablar y ser simpática con la gente. Este es un retrato hablado en Neira. Pasaba que estamos hablando del año 2000, 2001, no había tantos celulares. Entonces muchas de las familias les daban todas las fotos que tenían a la policía y pues se quedaban sin fotos, ¿no? Y este es un retrato hablado, está basado en la memoria de la madre, ¿no? Esta es una carta que le hizo Anita. Ella desapareció cuando tenía 8 años. Se le escribió a su papá a la edad de 6 años, cuando como aprendió a escribir. La recámara de Diana, de Yasmín, de 19 años. Este es un álbum de Paulina. Incluso en las conferencias que doy yo hablo de este caso, porque Paulina desapareció cuando tenía 16 años y fue encontrada una semana después, y la policía encontró a los asesinos porque ella alcanzó a escribir el número de patente, el número de placa del auto, ¿no? Antes de que la atropellaran. En mi trabajo yo guardo todo, o sea, tengo documentos de la policía, de los juicios. Es como muy importante todo el manejo de información. Esta es la recámara de Blanca. Ella desapareció cuando tenía 14 años. Y la cama la compartía con su mamá y con su hermanita. Esta es la recámara de Grisel. Ella desapareció cuando tenía 15 años en el centro. Fue a hacer un pago de la colegiatura y ya no regresó, ¿no? Y la recámara está intacta. Y es ella, cuando tenía como meses de nacida. Y no sé, como que me encontraba con estas cosas tan fuertes, ¿no? Y podía ver todo el amor que tenía la familia y toda esa agresividad y violencia que te arranquen a tus hijas, que salgan a la escuela, que salgan a la tienda, que salgan a cualquier parte y no regresen, ¿no? Y siempre decían ellas, Mayra, es que cuando llega la noche me pongo muy, muy, muy nerviosa porque no sé si ella tenga dónde dormir, no sé si ella esté bien. Y yo veía todo eso por años, ¿no? Y veo cómo se la sacaba la angustia, cómo se le sacaba toda esa violencia de estar esperando a alguien que amas. Lupita desapareció a los 15 años y ella es parte del Hotel Verde, que les voy a hablar un poquito más adelante. Cintia desapareció a los 13 años en el centro de la ciudad. En el 2013, yo empecé este documental en el 2005. 8 años después recibí una llamada de Carmen, la madre de Mónica. Yo había hecho como la entrevista en el 2009, creo, justo como meses que tenía ella desaparecida. Y en el 2013 Carmen me habló y me dijo, Mayra, ya sé dónde estaba Mónica. La tenían encerrada en un hotel.
Entonces, en este hotel que ustedes están viendo, está ubicado a 2 cuadras de la Avenida Juárez, que es la avenida con el paso internacional a Estados Unidos. O sea, son calles muy transitadas, calles donde siempre hay personas y demás. En este hotel estuvieron secuestradas 26 mujeres, niñas entre 13 años y 22, y todas fueron capturadas en el centro de la ciudad. Era una banda de trata de personas que estaba operando ahí, y se hace la conexión porque encuentran los restos en las afueras de la ciudad, en un lugar que se llama Arroyo el Navajo. Empezaron a encontrar restos de mujeres que en ese momento eran no identificadas, y en el momento que se empieza a hacer la investigación, se hace un vínculo con que la mayoría habían desaparecido en el centro de la ciudad y todas presentaban las mismas causas de muerte. Una de las chicas que estuvo en el hotel logró escapar, una chica de 16 años, y es cuando se hace el cierre o sea, más bien como empieza toda esta investigación del Hotel Verde. Hasta la fecha la policía no permite entrar al Hotel Verde, ni a los familiares, ni a nadie, ¿no? Y yo tenía como mucha como curiosidad porque quería ver como el último lugar donde estuvieron las niñas o las mujeres, ¿no? Y las madres de las niñas me dicen, Mayra, yo quiero ver ese lugar, quiero ver ese lugar. Entonces, un día yo ya no vivía en Ciudad Juárez, o sea, yo a Juárez nada más puedo estar como una semana, pero fui y entré al Hotel Verde por una ventana que estaba rota y documenté el espacio donde estuvieron estas niñas. Y no podía imaginarme como todas ellas ahí, ¿no? Era tan fuerte como estuvieron trabajando aquí meses, pero también las llevaban a cárceles estatales y municipales. Eso quiere decir que trasladaban a las niñas y mujeres 3 horas hacia la capital, y claro que tuvo que haberse dado cuenta la policía, militares y demás, y más que nada la gente que en la cárcel, que al final estaban metiendo menores para prostituirse, ¿no? De este trabajo terminamos un libro donde son los espacios de las niñas, digo, los espacios del hotel, y terminamos con las historias de las niñas. De los 26 casos de las mujeres que estuvieron aquí, yo había hecho 11 del 2008 al 2010. Y ahorita vuelvo a Ciudad Juárez para hacer los casos que me faltan, para hacer el otro libro, ¿no? Y bueno, cuando agarraron a la banda de personas, a la banda que estaba como, que secuestraron a estas niñas y las mataron, solo 3 de las madres testificaron. Una de ellas era Consuelo, madre de Nancy, que estuvo en el hotel. Eso fue en el 2015 cuando se llevó a cabo el primer juicio, y en el 2018, perdón, 3 años después, casi a finales de noviembre, asesinaron a Consuelo. Entraron a su casa, le dieron más de 40 puñaladas y asesinaron a su hermana también. Y no sé, esto me hace pensar como en todo el terror que no para y que continúa, ¿no? Sobre todo estos casos y demás, siempre hago como diarios de cuando estoy trabajando y de todas las notas que salen, porque les digo, para mí es muy importante tener todos los documentos, porque es importante ver el arriba, abajo, a un lado. Creo que entre más información tengamos, podemos como entender y más que nada como denunciar y mirarnos más como sociedad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? La última foto que ven de un tipo que está volteándome a ver es parte de uno de la banda de trata de personas. Cuando llegué, fue el primero que me reconoció. Yo tuve un encuentro con él en el 2010, cuando estaba haciendo el caso de Perla.
Y la mamá de Perla me dijo, yo sé dónde vive el que se llevó a mi hija, ¿no? Era un vecino, llegamos y el tipo, no nos dimos cuenta, pero él llegó en otro carro y nosotros estábamos afuera de su casa en mi auto. Llegó y sacó a la mamá de Perla y en eso yo salí y ahí me agarró del cuello y me puso contra mi carro, ¿no? Y me quiso como morder, se acercó mucho, pero solamente sentí como la mordida, pero no me mordió, o sea, solamente sentí como el sonido que hizo los dientes. Y se soltó, me soltó, se rió muy fuerte, como y nunca entendí esa carcajada. Se metió a su casa y esto fue en el 2000, sí, 2010 creo, 2011. Y 4 años después en el juicio llegué y fue el primero que me vio, ¿no? Y tuve toda otra vez esa sensación de miedo. Y saqué esta fotografía. Y bueno, ahorita estoy trabajando en este documental del Hotel Verde y haciendo un libro sobre todas las historias de las niñas y mujeres que he documentado, que son 172 casos. Mayra, ¿cuántas mujeres has retratado y alguna te has vuelto a encontrar o no? Nadie. En Juárez nadie regresa vivo. Para No. mí, no. Para mí como que fue muy fuerte trabajar en Argentina con estas mujeres que fueron rescatadas de la trata de personas, porque ellas volvieron, ¿no? Era como muy fuerte decir, como lo que continuaba, ¿no? En Juárez nadie ha vuelto. Bueno, yo creo que, bueno, somos 4 mujeres de países fuertemente marcados por la violencia, pero siempre marcó mucho la violencia dentro de la casa, ¿no? Siempre de la pareja, de un familiar. Sin embargo, sabemos que la connivencia del Estado, de la policía, del propio sistema neoliberal, porque es la plata que maneja ese silencio, es lo que permite que siga y siga y siga la impunidad. Ya desde el inicio del año, ya 47 colombianas ya fueron víctimas de feminicidio. Sabemos que allá los paramilitares, el narcotráfico, el Estado caminan de manos un poco, ¿no? Cuando el tema son las mujeres y las muertes. En Brasil también tenemos algo cada vez más marcado en ese sentido. Por ejemplo, Marielle, que fue muerta y no fue un asesinato, es un feminicidio y como tal tiene que ser reconocido así. Y hay otros, y están pasando cada vez más, lo que yo creo que es una especie de terrorismo de Estado hacia las mujeres, y sin embargo intentan poner en otra dimensión. Pero esto hay un nombre para esto, y son feminicidios. ¿Cómo nosotras latinoamericanas pensamos ahora el tema del Estado como quizá el principal opresor e enemigo de nosotras? ¿Quieres que empiece? Sí, sí, por supuesto. No, he quedado sin palabras, la verdad, Mayra, increíble. Yo te estuve chequeando un poco por esta invitación que me han hecho, no conocía tu trabajo y tu presentación. Mira, todas las manos que necesites, es muy bueno. Yo, bueno, nada, soy historiadora en realidad, y a mí me parece que la historia está siempre, siempre viva, ¿viste? Había una poeta mexicana que decía esto, todas, nombrémonos todas para estar vivas, ¿no? Y bueno, nada, he quedado muy choqueada, la verdad, buenísimo, buenísimo, increíble trabajo, increíble saber eso, que el espacio, aun cuando la persona está ausente, el espacio está habitado. Yo les voy a recomendar un video que ha musicalizado un cantante colombiano que es bastante activo políticamente ahora, sobre todo en el paro, que se llama Desolvido. Es un corto, en realidad, no me acuerdo ahora el director del corto, pero Desolvido va de adelante para atrás, ¿no? Un poco en el ejercicio pedagógico que nos ha mostrado Mayra, ¿no? Saber que como última frontera posible están
están las mujeres buscando mujeres desaparecidas, sí, ese es como el último capítulo, puntos suspensivos, ¿qué pasa después de esa historia? Bueno, pero siempre hay algo previo, ¿no? Siempre hay una historia que se va rebobinando de cara a quién era esta persona, cuántos años tenía, cuáles eran sus redes, dónde estaba su espacio. Esas preguntas siempre están, y al estar esas preguntas y al ser concurridas colectivamente, los espacios también se dinamizan con la vida, ¿no? Entonces, ellos creen, sin embargo, entiendo yo, que vengo de un Estado, no solamente es un gobierno, es un Estado formalmente genocida. Colombia, digamos, tiene la tasa de genocidio más grande de América Latina por metro cuadrado y cada 100 personas, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que en esta situación México tiene particularidades que nos ponen a ver, bueno, hay dos modelos de atrocidad, ¿no? El colombiano y el mexicano me parecen dos modelos de atrocidad. Sí. Donde están, bueno, yo creo que un poco el narcotráfico colombiano, no un poco, el narcotráfico colombiano le ha dado otra dimensión a la frontera imperial al sur del río Bravo. Y los narcotraficantes en Colombia, que son el mismo Estado, son lo mismo. Hoy no se puede decir que el narcotráfico se disocia o que es un aparato alterno, son lo mismo. La concuñada de Álvaro Uribe Vélez era la testaferro del Chapo Guzmán en Bogotá. Su sobrina, la sobrina de Álvaro Uribe Vélez, también fue testaferro del Chapo Guzmán en Bogotá. El hermano de Álvaro Uribe Vélez fue fundador de una banda paramilitar que azotó fuertemente la zona cafetera, que era la banda paramilitar conocida como los 12 Apóstoles, la mayoría de ellos narcos. Entonces, ya digamos, y ustedes van a ver, ¿no? O sea, el último cónsul que tuvimos, por ejemplo, en Uruguay, se le descubrió algo que acá en Colombia se llama una cocina de cocaína. Digo, todo el aparato de gestión del Estado está cooptado por esto, y formalmente, digamos, lo que está viviendo hoy Colombia con esta ruptura social, con esta rebelión popular, es también un cuestionamiento de la geopolítica que nos ha implicado a nosotros como centro de la producción de la cocaína, que a la postre es exportada, sí, sobre todo distribuida a nivel mundial en Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras. ¿Se acordarán ustedes del hermano del presidente de Honduras, narcotraficante, ¿no? Que a la vez propulsa conflictos sociales, ¿no? Que a la vez propulsa una estética, una ética, una práctica patriarcal violenta, pues sean las maras allí, o los paramilitares en Colombia, o los narcos en México, pero todo hace parte de un solo juego, ¿no? De una sola estructura brutal que sí o sí necesita los aparatos del Estado, pero también decir los aparatos de qué Estado, ¿no? Ya son estados formalmente transnacionales en su quehacer como narcotraficantes. Yo creo que, mal que bien, no sé si sirve esto, para nada creo que sirva, pero igual lo tengo que decir. Yo creo que el que Álvaro Uribe Vélez sea el gestor geopolítico más importante del narcotráfico en toda la historia del mundo, más importante que Pablo Escobar, porque en su reino se ha exportado más cocaína y se ha concentrado más la tierra. Álvaro Uribe Vélez es también responsable del caos que tienen que sobrevivir y vivir las mujeres mexicanas. Claro. Entonces, para decirles, ¿no? Cuando nosotros cuestionamos a Álvaro Uribe Vélez y uno dice, ¿por qué no tocan a este tipo? Así como uno dice, ¿por qué no tocan a tantos tipos? Nosotros sabemos quiénes son los femicidas, nosotros sabemos quiénes son los hacendados, sí lo sabemos. Y después la cuestión es, ¿qué hacemos con todo esto, no? Y nos preguntamos un montón de veces, ¿por qué no se toca a Álvaro Uribe Vélez? Si todo esto es tan evidente, pasa que si tocan a Álvaro Uribe Vélez van a tocar la raíz de un problema global que en los últimos 30 años se ha visto sumamente empoderado. Digo, yo hace poco veía unas estadísticas sobre las fronteras imperiales de México, las dos que mencionaba la compañera, y es terrible, pero a partir entre el 94 y el 95, las cifras de femicidio y desaparición de mujeres
se disparan de una manera exorbitante, ¿no? ¿Por qué antes, digamos, había así? O sea, ¿por qué en todo Estado, digamos, todo Estado, toda soberanía se funda a través del ejercicio sobre los cuerpos, sobre todo de las mujeres? Pero ¿qué pasó después del 94 y el 95 en nuestra América para que todas las cifras del terror se empinaran contra nosotros? Yo creo que tiene que ver con la geopolítica del narco, con una cuestión que si bien entre los 70, los 80 y los 90 se sufrió la situación tensa entre el robustecimiento de base del narcotráfico y estados que veían llegar al monstruo y que o guiñaban el ojo o le hacían la guerra y la perdían siempre, y en últimas lo que terminó habiendo es una amalgama, ¿no? El estado narco. ¿Qué es lo que ocurre a partir de los 90? Los estados son narcos. Entonces, yo creo que es importante esta cuestión de la participación. Cuando hoy las madres de los falsos positivos, las MAFAPO en Colombia, se supone que va a haber un cupo de representación en el Congreso para las víctimas. Y ellas ya le han dicho al gobierno incluso, nosotras vamos a disputar esa curul porque no hay voluntad política para la búsqueda, para la soberanía popular, mucho menos para la justicia social, y sin embargo la necesidad de encontrarnos a través de la política pública es necesaria. Entonces dar la disputa incluso en los terrenos más perdidos, ¿no? Y ahí las madres de los falsos positivos se están jugando una carta súper interesante también por proyectarse políticamente y recrear otra noción de lo que implica la nación colombiana, ¿no? Aparte desde la descripción, ¿no? O sea, porque es muy fuerte todo esto que ha pasado a las madres de falsos positivos. Yo estuve trabajando en Bogotá, en Soacha, y es terrible. Falsos positivos es como lo que está mencionando Diana, es Uribe dice, por cada positivo, o sea, por cada persona que pertenece como a la guerrilla, tal, les voy a dar días libres, dinero, tal, ¿no? Y ellos empiezan a secuestrar jóvenes, hombres de los barrios así, y para mí fue súper fuerte porque yo decía que, y es otra vez, ¿no? La fuerza del amor que tienen estas mujeres para levantarse, porque tienen que hacer, o sea, nos tocó hacer el viaje de Soacha aparte ya con sus recursos económicos, veía en la televisión, no identificado tal, y decía, Dios santo, mi hijo, tenía que trasladarse a Santander, que son 16 horas de Bogotá. Ellas, cuando fuimos, no había equipo técnico para sacar los cuerpos, entonces ellas mismas tenían que sacar un cuerpo, 2 cuerpos, 3, lo reconocían por algún tatuaje y demás. Y eso en el 2008, y cuando toda la gente, la prensa estaba puesta en Uribe, y yo no entendí qué pasó, como dice Diana, no pasó nada, ¿no? Y las madres y demás, o sea, he visto que todos estos años no se rinden, ¿no? Es un poco como las mujeres de Plaza de Mayo y demás, como, pero otra vez es este amor a los hijos, ¿no? Es este amor a algo tuyo, ¿no? Que dices, no puede quedar así, tiene que cambiar, ¿no? Ay, perdón por meterme. Cuando Diana habló, ¿no? Las tasas mayores de feminicidios están en Honduras, o sea, es un hecho. Y bueno, pero pensando más allá de esto, y voy ahora a llevar un poco a Marcia y a Brasil, tenemos un gobierno que autoriza la violencia hacia las mujeres de manera discursiva, directa, violento, genocida. Y yo creo que es uno de los momentos, yo ya vivo hace 6 años en Buenos Aires, pero creo que es uno de los momentos más tristes quizá de la historia de mi país, donde pocas veces yo creo que la mujer ocupó un lugar donde el presidente puede decir lo que quiera y autoriza que los otros hagan lo que desean. Son exterminios, son muertes y silencio tras silencio, y así como Uribe intenta construir
alrededor de él una milicia, grupos que lo apoyan y sigan y que él pueda seguir con esta manera de gobernabilidad, que es una gobernabilidad genocida, que no es solo por la pandemia, porque ya era antes, mucho antes de lo que estamos mirando ahora. Marcia, creo que vos podés, más que yo, hablar un poco de este momento tan delicado que estamos pasando en relación a los feminicidios, a un discurso que autoriza la violencia hacia las mujeres. Sí, Camila, pero los dados en Brasil son increíblemente altos en feminicidio en nuestro país. 10 muertes todos los días de mujeres en nuestro país, sin que haya una punición. Desde 2006, acá em Brasil existe a Lei Maria da Penha. Temos a Lei Maria da Penha, pero com poucos castigos efetivos, punições para casos de feminicídio. Uma pergunta para Diana e Mayra: existe uma lei vigente em Colômbia e México semelhante em Lei Maria da Penha, ou com resultados efetivos ou não? Mira, en Colombia, en el caso de Colombia, el resultado de los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC, y el Estado colombiano, en esa época con Juan Manuel Santos, en el 2014 se hizo una ley que es la 1719. Esa ley se supone que brinda de garantías jurídicas y prácticas para el resarcimiento y la memoria histórica de aquellas mujeres víctimas de la violencia sexual en el concurso del conflicto armado y social. Hasta ahí, divina. Sin embargo, lo que ha pasado es que justamente con la guerra jurídica, que también es patriarcal, que es una guerra porque ponen a disposición todo su aparato, todos sus jueces, para tirarnos tierra junto a los desaparecidos, las desaparecidas y las asesinadas. Se ha comprobado que, por ejemplo, ha estallado este año, quisiera volver a esa parte porque por ahí nos interesa como periodistas, el caso de Ginette Bedoya. Ginette Bedoya, una periodista colombiana, estaba haciendo investigaciones sobre el narco, sobre todo esto, y se fue para una cárcel, y el mismo servicio penitenciario la entrega a los paramilitares, y los paramilitares, la desaparecen un tiempo, la torturan con todo lo que implica sobre su cuerpo, no sé qué, y moribunda, después de días la tiran a la carretera, enviando un mensaje a los periodistas y a las periodistas en Colombia que estaban investigando. Ella sobrevive a este ataque y gracias a sus propias investigaciones se entera que hay agentes del Estado vinculados no solamente le pasó eso, fue lo peor que le pasó, pero le pasaron otras cosas. Entonces ella pide una cita en la Corte Interamericana de Desarrollo, en la CID, para que concurra el Estado, en todo caso los referentes del Estado, y porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúa la situación y dice, bueno, lesa humanidad, persecución al periodista y violencia sexual. Y se dan cuenta, quienes estaban ahí en el jurado de la CID, cuestionan al Estado colombiano, a sus burócratas allí sentados y le preguntan por esto, ¿cuál es la vigencia, cuáles son las herramientas de esa ley? Y el Estado colombiano, al no poder dar respuestas, se levantó de la mesa y vació el espacio. Bueno, es como que un shock a nosotras porque vivimos al diario, ¿no? Vivimos al diario con las muertes y con una resistencia muy, pero muy fuerte que viene no necesariamente
de las protestas, pero sino lo que Mayra estaba hablando, de esa contención que se echa en la casa con las madres, con las hermanas, con otras mujeres, porque sabemos que es ahí que tenemos el apoyo, porque muy poco podemos hablar del Estado, hay muy pocas herramientas, la verdad, a mí lo que me parece que hay son las pedagogías, ¿no? Nuevas pedagogías con los niños, con los chicos, lo que podemos enseñar, y yo creo que la enseñanza es el único camino, ahora ya no hay mucho más que hacer. Bueno, yo iba a hablar de un poco del tema que desde 1993, Juárez, hubo un cambio, ¿no? Con las maquilladoras que llegan en Juárez, esa cosa del neoliberalismo y de ganar, las ganancias, empieza el escenario de violencia. Investigando un poco me di cuenta que los cogedores industriales en Guanajuato también desarrollaron un fenómeno muy parecido, Mayra, de muerte de mujeres, que ahí está en algunas investigaciones el hecho de que la mujer empieza a ser muerta ahí cuando empieza a salir de la dominación del hombre en la ciudad de Guanajuato. Bueno, tengo que preguntar cuál es la relación entre el neoliberalismo, las empresas maquilladoras, los cogedores industriales, o lo que sea, todos esos mecanismos de explotación del cuerpo de la mujer, y por un otro lado, de la salida de la mujer de la casa y de la vida doméstica, llevan hacen con que hay un agravamiento de la situación. ¿Cómo qué relación hay entre todo eso sí, el tema de los cogedores industriales, las empresas maquilladoras, al mismo tiempo la explotación del cuerpo de la mujer, sin embargo el otro lado, la salida de la mujer de la casa para trabajar y lo que es entendido como una manera de libertación. ¿Cómo entendemos esto que es me parece que es tan complejo, al mismo tiempo que sale de la casa y tiene que trabajar, es víctima también del hombre de la casa y del Estado y del narcotráfico? O sea, me parece que estamos por todas las partes muy atadas, cada vez más oprimidas y bueno, no sé qué soluciones o para dónde mirar frente a todo eso, ¿no? Porque son muchos poderes y muy pocas herramientas. Claro, y al final estás hablando de una calidad de vida, ¿no? O sea, cuando pasa lo de las maquiladoras, que lo mencionaste, en el 92-93 llegan muchas empresas internacionales y le dicen a todo México, vénganse, aquí hay trabajo, pero nunca pensaron dónde iba a vivir esa gente. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema de vivienda, ¿no? Llegan estas personas, se instalan en Anapra, que hay una foto ahí que Ciudad Juárez es desierto. Entonces se instalan sin servicio de luz, sin servicio de drenaje, sin servicios, ¿no? Y hay una carencia como en la calidad de cómo vives, ¿no? Y bueno, sí salen estas mujeres a trabajar porque realmente no piden nada más que con que respires, o sea, todo bien, hay trabajo y demás, pero otra vez hay una estructura económica carente, o sea, realmente esto ya es una cosa mundial, que es al final, la riqueza está muy descompensada, ¿no? Y todo lo que ustedes ahorita hablaron, viene por un problema de dinero y de poder, o sea, todas estas cosas pasan porque el delirio, la necesidad de este poder y de riqueza dejó en segundo lugar al ser humano, ¿no? Entonces el ser humano no importa. Entonces, como no importan los niños, no importan las mujeres, no importan los jóvenes, no importa nada, siempre y cuando se tenga este poder y este control, ¿no? Y Juárez fue así como, hay un libro muy interesante que se llama Juárez, el laboratorio de nuestro futuro, ¿no? Simplemente se aceleró esta carencia económica, se aceleró esta carencia de vida, se aceleró esta carencia de valores, se aceleró esta sociedad caduca, esta familia caduca, donde no funciona Dios, no funciona familia, no funciona sociedad. ¿Qué te queda?
¿no? Y pasan todas estas cosas porque se puede, porque al Estado no le interesa, no es algo que vaya, no es algo que le esté afectando directamente a él. Por eso se cuida a Uribe, por eso se cuidan a los políticos, pero el ser humano, la mujer, los niños, porque aquí Juárez tiene un índice de abuso sexual terrible, jóvenes, niños jóvenes también, o sea, y el narco pues está acabando con la mitad de los hombres. Entonces, ya estamos hablando de un problema de sobrevivencia, de supervivencia, un problema de raíz de que estas estructuras ya están rebasadas, ¿no? Y se sigue, y seguimos bajo el mando de estos políticos, de este gobierno que no le interesa ni el mundo, ni la naturaleza, ni la gente, ni nada. Estamos en manos de gente loca, psicótica. Y pues creo que es como uno de los resultados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en México hay mucha discusión sobre estos grupos de feministas, feminazis, ¿no? Que les dicen que salen a rayar y que gritan. No, es que qué horror, ¿no? Pero qué locas. Y tú dices, claro, pues al Estado no le conviene, ¿no? Pero yo siempre digo, si esas mujeres salen de su casa, salen a marchar, es por amor, porque no queremos ver a otra de nuestras hermanas, a otros niños sin madre, a otros hombres sin sus hermanas, es meramente amor, y es como se escucha aquí, porque ellos ya, o sea, aquí ya estamos en un estado de guerra, creo que deberíamos de entenderlo, o sea, y todo para adelante, o sea, no importa, pero ahorita toca una sobrevivencia basada en el amor y basada en una sanidad emocional, espiritual, ¿no? Creo. Una sobrevivencia basada en la resistencia también, ¿no? Porque nunca tuvimos tanta resistencia frente a tanta violencia. Yo creo que ahora Juárez ganó un poquito más de visibilidad con el documental de Marisela, ¿no? Cuando las 3 muertes de Marisela, donde muestra el poder del Estado, de la policía, de los brazos del Estado, del aparato estatal. Y bueno, de esto hay un par de desdobramientos, esto que vos dijiste, Mayra, de que salen en las calles y la verdad estamos furiosos, pero es una furia por algo de amor, amor a nosotras, amor a nuestras compañeras que no están, amor a nuestros hijos. Yo que tengo un hijo varón que me acompaña, de hecho, desde los 6 años en la calle, con el pañuelo verde, entendiendo lo que es ser mujer y la importancia de la vida de una mujer, ¿no? Porque llevamos en la espalda el civilizatorio, la verdad, quien lleva somos nosotras, ¿no? Lo que civiliza, enseña a vivir en comunidad somos nosotras, claro, ¿no? A través de la vida, ¿no? del afecto, del amor, que son conceptos que quieren poner hacia abajo, pero nosotras seguimos gritando e insistiendo y diciendo que no. Yo creo que esa charla podría ser gigante, sí. Tenemos mucha furia, ¿no? No una furia de esa furia que quieren encejar, no, una furia de hablar, de decir, de debatir todos esos temas que nos atraviesan. Pero antes de más nada, quería agradecer a las 3, yo que estoy lejos de mi país, agradecer a Marcia, que está allá, me conmueve mucho porque es mi compañera de trabajo, y perdón, chicas. Oh. Marcia, dile algo tú. No. Es mi compañera de trabajo, es periodista. Camila. Está con la cara expuesta. Y sabemos lo que es ser una mujer periodista en Brasil y está allá, yo estoy lejos, Jan está lejos también de su pueblo en un momento muy delicado, Mayra en un lugar muy peligroso que siempre acompaño su trabajo y me preocupa muchísimo, así que quiero decir que estoy con ustedes acompañando y que podemos seguir en esta búsqueda de amor y resistencia. Agradezco a las 3 muchas. Antes, Camila, só antes de
de terminarmos, e é um prazer ser sua companheira e termos esta conversa com duas mulheres que nos representam, mas queria deixar como uma mensagem para a gente pensar, e vou falar em português, que é a língua que eu me expresso melhor, para dizer que talvez, ao invés de sermos as guerreiras, as batalhadoras, esses títulos que nos dão como mulheres, talvez nós devemos nos preocupar em sermos as protagonistas de si mesmas. Isso em todos os sentidos, na política, inclusive, para a gente poder mudar essa situação. Então, acho que fica um recado, acho que para a gente refletir um pouco. Vamos terminar com esses títulos de guerreiras e batalhadoras. Nós devemos ser, sim, protagonistas da nossa história. Acho que, não sei si Mayra y Diana comprendes. Sí, totalmente. Sí, porque al final la lucha empieza desde uno, y tiene que uno que cuidarse lo que come, lo que siente, el compañero, compañera, la gente que te rodea. Creo que lo que hablaba Camila de que su niño entiende la batalla es porque tiene una madre amorosa y una madre sana, entiende, o sea, tiene esta empatía, ¿no? Sí. Es bien fuerte, como que me ha tocado a veces trabajar con mujeres violentadas, les pregunto, ¿quién fue la primera persona que te violentó? Y dice mi madre, ¿no? Y creo que de cierta manera estamos arreglando los corazones, estamos empezando por nosotras mismas, por estar bien, por todos esos rencores y demás, convertirlos en poder, en amor, y más que nada que cuidarnos, ¿no? Porque el amor empieza por nosotros, y si no tenemos ese amor hacia nosotras, no vamos a poder practicarlo con la persona enfrente, ¿no? Sí. Gracias, Mayra. Diana. Muchas gracias, chicas. Marcia, yo quiero, acá me tomo un poco la palabra de Camila, en esto de que acá, de mínima Argentina, y lo que decía Maya ahí sobre la Argentina vive una paz, no te digo una paz superadora, no. Sí. Pero en Argentina hay un mínimo de votos en torno a la vida que los construyeron las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Es un acuerdo sobre los derechos humanos muy tácitos. Yo, por lo menos como colombiana, y supongo que Camila en esta conmoción también se siente en este privilegio, y decir que nosotras, quienes no podemos vivir en nuestros países, no por falta de ganas, sino porque arrecia la muerte y es una estrategia irse para cuidarse. Muchas veces, qué pena que sea eso, ¿no? Porque realmente una se siente como un árbol, ¿no? Y el árbol nunca se termina de trasplantar porque las raíces nunca, fuera del territorio es muy difícil, ¿no? Una busca su comunidad, busca su familia afuera y tal. Pero siempre digo como los principios de quien observa desde esta pseudopaz, este privilegio que nos da la Argentina, con todas sus vainas, pero Brasil, ¿no? Brasil, México, que nosotras, Colombia, Brasil, México, nos encontremos hablando, que somos tres puntas muy importantes para ellos, pero tanto más importantes para nosotras, ¿no? Y yo trabajo en una radio cuyo símbolo feminista, digo, como en el buen término totémico de fuerza nuestra, nosotras, es Mariel Franco. Y siempre, o sea, cada vez que acá se habla del ni una menos, la radio tiene una ideología latinoamericanista, entonces ni una menos, y lo interesante es que, como dicen acá, no se cae, lo vamos a tumbar, y nos vamos a encontrar en las calles con las compañeras de Brasil también el día que no caiga Bolsonaro, ¿no? Que caiga todo lo que implica Bolsonaro. Claro. Que caiga Uribe, que caiga el narco en México, bueno, que vivan ustedes y que sigan sembrando sobre esta tierra tanta libertad y tanta palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Mayra, muchas gracias. Marcia, muchísimas gracias. Me conmoví muchísimo. Disculpa, no era mi...
la suma de las tres bueno, lejos de, bueno, Colombia es como mi segundo país, así que me conmueve muchísimo. Y bueno, Mayra, yo acompaño su trabajo hace muchos años, muchísimos años, y qué gustazo fue, como muchas gracias. impacto en nosotras. Yo creo que en nosotras todo que trajiste de rico y de importante. Muchísimas gracias, chicas. Las agradezco. A ustedes, chicas. Gracias. Seguimos. Agora sim, nos despedimos de vocês. Nos assistam pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima quinta-feira, às 8 da noite, com mais um Radar Latinoamérica. Não se esqueçam que amanhã tem Política e Democracia. Sigam acompanhando nas redes sociais a nossa programação. Muito obrigada.